Bienvenidos a nuestra charla You Shall Not Pass, defendiéndonos de ataques Ransom de DOS. Mi nombre es Mauro Cáceres. Hoy voy a estar con mi compañero Luis Noriega hablando de un caso real de Ransom de DOS. Me desempeño actualmente como Threat Management Specialist en Bitso y soy también líder del equipo Quetzal. El equipo Quetzal es el equipo de investigación de amenazas en el espacio cripto y en el espacio Web3 de Bitso. Los dejo con mi compañero Luis, que se va a presentar y que va a dar inicio a la charla. Luis. Muchas gracias, Mauro. Mi nombre es Luis Noriega. Bienvenidos a nuestra charla. Soy líder de seguridad de aplicaciones en Bitso. Y bueno, sin más, comencemos. 5 de la tarde, a punto de irnos de fin de semana con los amigos, con la familia. Nuestro equipo de soporte nos contacta como equipo de seguridad y nos pasa el encabezado del mensaje. Somos Vance y Lazarus y hemos elegido a Bitso como objetivo de nuestro siguiente ataque de DOS. Siguiente slide. Muchas gracias. Otra parte del mensaje se puede leer. ¿Saben qué? Para nada estamos mintiendo. Si quieren comprobarlo, vayan y googleen el ataque DOS dirigido hacia la bolsa de Nueva Zelanda. Para nada estamos mintiendo otra vez. Eh, bueno, en las siguientes 24 horas les enviaremos un pequeño ataque a su sitio web principal. No durará mucho. Será un ataque de pequeñas dimensiones, pero chequen sus logs. Otra vez, no estamos mintiendo. En esta charla abordaremos principalmente dos capítulos. Capítulo uno, abordaremos conceptos generales, ransomware, DDoS, RDoS, la anatomía de un ataque de este tipo. Y en el capítulo 2, mi compañero Mauro nos guiará sobre cómo enfrentamos el ataque de este actor amenaza, cómo lo vimos desde dentro y sobre todo cómo nos defendimos. Empecemos. Ransomware, DDoS, RDoS, ¿es lo mismo? ¿Es diferente? Empecemos. Ransomware. Ransomware, como sabemos, es un tipo de malware cuyo principal objetivo es comprometer una infraestructura, un recurso, mediante el cifrado de la información contenida en estos equipos para posteriormente pasar a una fase de extorsión en la que se solicita el pago por un rescate o bien eh, existe un tipo doble extorsión en algunas ocasiones en la que, ok, necesito que me pagues para poder entregarte la llave que descifre tu información y en ocasiones, previo a cifrar la información en estos equipos, la información se extrae del dispositivo, llega a manos de los atacantes, y sabes que si no me pagas, pues no te doy la llave, y aparte de eso, voy a ir a publicar en internet, en Deep o Dark Web, tu información y va a quedar expuesta. Algunos de los grupos de ransomware más conocidos, tenemos Lockbit, Pi Society, Black Cat. Ahora, ataques DDoS, DOS. El objetivo principal de estos ataques es enviar tráfico masivo en contra de la infraestructura o recurso con el fin de degradar el servicio o bien dejarlo inhabilitado. Algunos de los grupos de ransomware que se dedican a lanzar este tipo de ataques a cambio de un beneficio económico, tenemos a Killnet, Darkstorm, o bien en ocasiones este tipo de ataque es usado como complemento a ataques de ransomware, tal como lo realiza Ragnar Locker. Ahora, vayamos al punto. Ransom DDoS. Si lo podemos definir en su forma más general, digamos que es cuando los atacantes amenazan con lanzar ataques DDoS si no se paga una cuota, un rescate, ¿no? Se lanza en muchas ocasiones ataques DDoS de prueba sin advertencia, se envían notas de extorsión enviadas masivamente a los diferentes canales de la compañía con el único objetivo de que los volteemos a ver, de que la persona, la empresa, volteemos. eh, y en muchas de las ocasiones se solicita el pago de rescate. Y de no hacerlo, pues bueno, se sufrirán las consecuencias de un ataque de mayores dimensiones. Eh, Fancy Lazarus, del que hablaremos más adelante, uno de los más conocidos. Ahora, antes de eso, la anatomía de un ataque de Ransom de DOS. Principalmente lo que se busca en este tipo de ataques es provocar un sentido de urgencia en la víctima, forzar al equipo, a la persona a tomar decisiones apresuradas, poco informadas y generalmente, tal como nos sucedió,
Se aprovechan los fines de semana y días festivos para lanzar este tipo de ataques, justo cuando la gente se encuentra dispersa en asuntos personales, lo cual es importante tener un plan para este tipo de casos. Muchas de las amenazas son enviadas al azar, en ocasiones no se cumplen, pero cuando se cumplen y son reales, empiezan a llover paquetes de red por todos lados. Esto fue lo que nos pasó. Mi compañero Mauro nos introducirá al tema. Gracias, Luis. Bueno, entramos en el capítulo 2 de este tipo de ataque nuevo o relativamente poco conocido, que es el Ransom de DOS, y vamos a hablar de Fancy Lazarus, que no es Fancy Bear, el actor de amenazas rusos que seguramente ya han escuchado hablar, no es Lazarus, el actor de amenazas norcoreano del que seguramente también han escuchado hablar, sino que es Fancy Lazarus. Y no tiene nada que ver con ninguno de los dos, de hecho, es un actor de amenazas totalmente distinto. Como ustedes imaginarán, al ser un actor de amenazas nuevo y distinto, que no conocíamos, claramente despierta nuestra curiosidad e intentamos realizar un perfil de amenazas de este actor para entender quién nos estaba amenazando y si realmente significaba una amenaza. Los primeros datos que encontramos es que Fancy Lazarus es un actor que tiene actividad desde 2017 y hasta el día de hoy se lo ve esporádicamente en algunos lugares. La capacidad percibida, que es lo que el atacante dice tener, son 2 terabytes por segundo, es decir, la cantidad de tráfico que el atacante dice ostentar. La realidad es que en ataques que se han observado de Fancy Lazarus, la capacidad es bastante menor, entre casi 30 a 200 gigabytes por segundo, muy inferior a lo que dice tener. Y se lo ha visto usando técnicas como floods, o sea, en inundación de paquetes, dicho de una manera muy superficial, con paquetes, con datagramas en realidad UDP, GRE, NTP, DNS, SNMP, y también se lo ha visto utilizando reflejos o amplificaciones con WS Discovery, ARMS, DNS y CELDAP. Algunas observaciones interesantes de este actor es que claramente, como mencionaba Luis en el principio, no está afiliado a ningún grupo de ransomware. La parte de ransom viene justamente por el pedido de un rescate. Este rescate suele estar en 0.09 bitcoins y el atacante afirma ser capaz de derribar a Akamai, lo cual en realidad fue desmentido por la empresa. Akamai comenta que sí los ha visto realizando un tipo nuevo de amplificación o reflejo del protocolo WSD que ha logrado tener impacto en la infraestructura de Akamai, pero no derribarlo. Y además, ese vector de ataque ya está parchado, por lo cual esa afirmación vendría a ser, no se sabe si alguna vez fue real y hoy en día está mitigada. Y el plazo de rescate perdón, que dan para el rescate son 24 horas, lo cual es bastante poco. Entonces, imagínense que ustedes reciben esta amenaza un viernes a las 5 de la tarde y como decía mi compañero Luis, uno está preparado para el fin de semana, uno está con la cabeza en terminar una semana difícil, como todas las semanas en seguridad o en ingeniería, pero de golpe nos encontramos con esto. Y para hacerle frente a este incidente hay que trazar un plan. Uno no puede salir justamente corriendo detrás de la agenda marcada por el adversario, por el atacante, porque tal cual explicaba también Luis en el capítulo anterior, tratan de depredar en ese sentido de urgencia. Entonces lo primero que hacemos es llamar a una sala de guerra, con todos los equipos que podrían ser pertinentes, que en realidad sería casi toda la compañía. Cloud, ingeniería, seguridad, devs y los líderes también. Mientras armábamos el war room, decidimos, bueno, hay que tener un perfilamiento del atacante, lo que les contaba recién, para entender quién es, qué hace, cómo trabaja, por qué nos afectaría, qué podemos hacer de nuestro lado. Y fíjense que la inteligencia de amenazas va a jugar un rol fundamental en este caso. También lo primero que podíamos hacer antes de entrar en contacto con proveedores, antes de comenzar a levantar tickets de soporte, llamadas o demás, es activar todas las medidas de protección que tenemos, vamos a decir entre comillas, del lado cliente. Por ejemplo, el modo bajo ataque de Cloudflare, que automáticamente nos permite mejorar nuestro nivel de defensas contra cualquier tipo de actividad maliciosa que tengamos en ese momento sin involucrar a nadie de la compañía. El plan continúa de una forma bastante natural. Vamos a contactar proveedores de nube, de monitoreo y de seguridad, porque hay que avisarles lo que va a pasar. Si tenemos 24 horas de anticipación, está bueno poder decirle a nuestro proveedor de nube, nos van a atacar, nos van a impactar. También para que no nos genere gastos extra. Imagínense que el consumo de red se factura en muchos proveedores. También a los de monitoreo, para que justamente no nos ahoguen nuestro SOC con notificaciones de algo que ya sabemos que está ocurriendo.
y a los proveedores de seguridad para que tengan también cierta anticipación. Y de paso llamar al FBI. Y así como escuchan, llamar al FBI. En nuestro caso, pero también aplica a la mayoría de las compañías, pueden contactar al FBI o a cualquier otra agencia donde la compañía tenga jurisdicción o intereses. ¿Por qué es importante darle curso? Primero, porque estamos ante un delito federal y transnacional, además, y sobre todo en el que incurrimos en la extorsión, en un acto de extorsión. Además, porque las agencias están de nuestro lado. Nos van a poder dar una ayuda que es casi única en el mundo. Y viene en forma de inteligencia, de feeds o boletines técnicos, muchos de ellos son exclusivos, y también nos pueden hacer parte de programas como Cywatch o Infraguard, donde distintas compañías de una misma industria pueden compartir pulsos de inteligencia sobre cosas de lo que les va ocurriendo. Entonces, la gente del sector financiero tiene un lugar seguro donde compartir inteligencia de amenazas que podría ayudar a otro banco, a otra entidad, a otra fintech a cubrirse de la misma amenaza. Como pueden ver, nosotros en el programa Cywatch entramos en contacto con agentes y además nos compartieron varios boletines sobre inteligencia del actor Fancy Lazarus. Y bueno, comenzamos con la línea de tiempo organizada de cómo ocurrió todo este ataque. El viernes, un día antes del ataque, como bien mencionaba mi compañero, cerca de las 5 nos estábamos por ir y recibimos la amenaza de un ataque de prueba que fue enviada a soporte. Por suerte, la gente de soporte reaccionó muy rápido y a los 2 minutos teníamos todo el asunto escalado a ciberseguridad. Habíamos anunciado una sala de guerra con todas las dificultades que tiene eso un viernes a las 5 de la tarde, con mucha gente lista para irse. A las 5 se inicia el ataque de prueba y los equipos de cloud y seguridad, mientras esperaban esta sala de guerra, empiezan a monitorearlo. Como podemos ver en la captura a la derecha, que es un extracto de Cloudflare. Una nota al pie, muchas de las capturas que van a ver tienen los horarios en zonas, en time zones, diferentes a la que están expresados los valores de la izquierda. Por eso van a ver cierta diferencia de horas. Tengan en cuenta que tenemos analistas e ingenieros en varios lados del globo, entonces el análisis de cada uno, la captura de cada uno, puede variar ligeramente el horario. Ese mismo viernes, para las 17:20, teníamos la sala de guerra inaugurada y empezábamos a discutir qué curso darle a esto. Como pueden ver, en ningún momento dejamos que cunda el pánico, que haya desesperación, que nos marque la agenda el adversario. Unos 10 minutos después empezamos las reuniones con Cloudflare y otros proveedores de seguridad, de distintos productos, de infraestructura, etcétera, como decíamos al principio, para primero alertarlos de lo que va a pasar, para que estén atentos. Y segundo, para que nos puedan dar también recomendaciones de qué ajustes podríamos hacer nosotros y ellos mutuamente para evitar el impacto, o para al menos minimizarlo. Unos 40 minutos después de que iniciamos la sala, teníamos algunos datos de inteligencia. Algunos eran quizás un poquito antiguos, tenían unos 10 meses, pero habíamos entendido en un principio de qué trataba Fancy Lazarus, que era un actor que lo que hacía generalmente era alquilar, rentar distintas botnets, sobre todo Mirai, pero se lo ha visto con otras cepas, y dirigir ataques a gran escala desde varios lugares del mundo. Y el ataque a Nueva Zelanda terminó siendo real y terminó siendo atribuido a ellos, lo cual nos daba cierto grado de respeto por ese adversario en el sentido de tener que enfrentarlo. Casi a las 6 de la tarde comienza el ataque de prueba y en el pico tuvimos 1.6 millones de solicitudes maliciosas. Cuando lo empezamos a analizar vemos que eh, el tráfico proviene de 3 países principales, pero no se limita a esos 3 países, que son Libia, Polonia y Rusia. No tuvimos ninguna interrupción o degradación del servicio y lo que nos llamó la atención en un principio fue que no se traspasó ningún umbral de alerta, ni de tráfico ni de la infraestructura, por lo cual no hubo ninguna alerta emitida. Esto nos dio el indicio, pero no era suficiente para confiarnos, nos dio el indicio de que habíamos arrancado con el pie derecho. Para las 6, una vez que teníamos unas 17 horas para que ocurra el ataque, porque en realidad fue menos de 24 horas la advertencia, comenzamos a hacer la revisión de los equipos y roles, los permisos, porque nadie quiere encontrarse en un incidente y no tener los permisos para actuar, o no tener un acceso, o que le falte una aplicación asignada. Entonces la idea es tener
todo este tiempo de antelación a nuestro favor y no usarlo como tiempo muerto o tiempo de desesperación. A las 18:20 ya habíamos hecho el primer contacto con el FBI y nos habían dado algunos boletines de información sobre este actor, sobre lo que usaba, las técnicas, lo que en inteligencia se conoce también como TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos, más algunos indicios de qué tipo de infraestructura utilizaba. Y a partir de las 19, faltando unas 16 horas para el ataque, comenzamos con rondas de guardia pasiva, que era básicamente dormir con un ojo abierto, ir revisando esporádicamente nuestros distintos proveedores, ver que no haya picos de tráfico, ver que nadie esté intentando nada sospechoso y prepararnos a la vez para el día siguiente, que iba a ser un día bastante más difícil. Mientras tanto, en el chat interno, nuestra discusión se basaba básicamente en lo mismo, en no aceptar presión de su lado, no apresurarnos, no intentar tomar decisiones sin que tenga un consenso general del grupo, y en lo posible de la forma más relajada y más crítica posible. Es justamente por eso que nos dejan saber un viernes a las 5 de la tarde, casi con un timing perfecto, que nos iban a atacar un sábado a la mañana. Ese sábado llega, y a las 7:30 de la mañana, como nunca, estábamos todos levantados, reabriendo la sala de guerra para ver cuál iba a ser el siguiente curso de acción. Faltaban 5 horas para que comience. Hacia las 8 hicimos un repaso de la inteligencia y de todas las reglas que habíamos hecho de tráfico y de detección basada en esa inteligencia. Sabiendo que el atacante usaba tal o cual bloque de IP, procedíamos a bloquearlo o generar una regla en particular. Sabiendo que el atacante utilizaba tal o cual tipo de botnet y tal o cual tipo de user agent o de rasgo en particular, creábamos una regla basada en ese rasgo, que claramente no iba a bloquear la totalidad del ataque, pero iba a ayudarnos a mitigar, a ir refinando cada vez más las distintas oleadas de paquetería que enviaran. Hacia las 9 y faltando 3 horas, teníamos todavía tráfico normal, orgánico, los usuarios claramente utilizan el servicio 24/7, entonces no podemos tomar acciones que sean disruptivas, que sean justamente en detrimento del usuario final. Sin embargo, decidimos que sería algo totalmente necesario y útil que las conexiones simultáneas sean limitadas a la mitad, solamente durante ese día. Y también que el ban time de los infractores de cualquier tipo aumentara a 1 hora, cuando por defecto era la mitad. Hacia las 12 y 3 minutos tarde, faltando por 3 minutos a su palabra, comienza el ataque. En apenas unos minutos recibimos más de 500.000 de solicitudes que mayormente venían de nodos de la red Tor, como todos saben, de Tor Browser. La mayoría de estas intentaban encadenar redireccionamientos con sitios web de un tercero, que si se fijan en la captura de la derecha, es un sitio nada más y nada menos del escáner Acunetics. Por suerte, justamente como hemos enriquecido todas nuestras reglas con la inteligencia que habíamos recibido, el 99.6% del tráfico lo bloqueó automáticamente Cloudflare. Pero hay un 0,4% que logró entrar en la infraestructura. Como habíamos dicho en un principio, la idea era a sabiendas de que no se podía bloquear la totalidad del flujo, pero sí se podía mitigar en la mayor medida posible. Ese 0,4% que llegó y terminó generando alertas en productos de AWS como GuardDuty y Security Hub. Ahora vamos a ver por qué. En los primeros 60 minutos, nada más que en los primeros 60 minutos, si desglosamos el ataque, teníamos los siguientes offenders: de Alemania, de Estados Unidos, de Países Bajos y en una medida mucho menor de Europa Central, del Este, algunos del Reino Unido y de Canadá. Y claramente, de una forma muy oportuna, los atacantes que habían participado en el ataque de prueba estaban ausentes, que eran Libia, Polonia y Rusia. Esto seguramente porque el atacante tenía en cuenta que podríamos haber aplicado un geoblock, o sea, un bloqueo geográfico directamente a toda esa red, al país entero, a todo Libia, a todo Polonia y a todo Rusia. Acá podemos ver en un gráfico el tráfico normal hacia la izquierda en el bloque verde. Fíjense que tenemos marcado
que ese bloque verde es el periodo de gracia antes del ataque, y tenemos el pico normal de tráfico, o sea, el pico que se genera en un evento de tráfico normal. Fíjense que incluso el tráfico, si lo normalizáramos un poco, tiene como hasta cierta periodicidad, tiene como hasta cierto ritmo que mantiene. Cuando el ataque comienza, fíjense que casi no pierde esa periodicidad durante un tiempo, pero después genera un pequeño pico, que es el que está marcado como outstanding, como tráfico sobresaliente, que fue el que realmente impactó. Vamos a analizar esa parte. ¿Por qué no fue tan grave el ataque? Justamente con las reglas que habíamos creado, encontramos que el 29%, casi el 30% del tráfico que enviaron fue etiquetado como bad request o bad browser. Un bad request es un request que está mal construido para Cloudflare y no se enruta, o sea, no llega a nuestro servicio, no se le da curso. Bad browser es un user agent que está falseado, que está, está explícitamente bloqueado o que está incompleto, por lo cual tampoco se cursa en nuestra infraestructura. Ese tráfico directamente no pasa. El resto del tráfico que fue bloqueado puede ser porque machea cualquiera de las demás reglas, más allá de que no entre en bad browser o en bad request. Recibimos picos de tráfico pero sin impacto, y ese tráfico fue mayormente bloqueado de una forma automática. Tanto por Cloudflare como el resto del tráfico que logró entrar fue bloqueado por defensas internas. ¿Por qué? Porque justamente al haberlos enriquecido con inteligencia de amenazas, todo el tráfico que tuviera ciertos rasgos o que no tuviera una ruta explícita válida dentro de los enrutamientos de la aplicación o de la plataforma, era automáticamente descartado. No recibía ni siquiera una respuesta, una CK. Era totalmente descartado o ignorado. Entonces, todas estas solicitudes maliciosas tenían dos destinos principales, si no eran bloqueadas. Eran enviadas a un error de Cloudflare, que es un sitio genérico, hosteado por Cloudflare, enrutado por Cloudflare. Vamos a decir que el esfuerzo es todo de Cloudflare. O bien a desafío JavaScript. Seguramente alguna vez han entrado en un sitio que les dice, tenemos que verificar su conexión, tenemos que verificar que usted sea una persona, y le hace resolver un rompecabezas o demás. Estos son la clase de desafíos JavaScript que propone Cloudflare, para que una persona resuelva. Y fíjense lo que acabo de decir, para que una persona resuelva. Estas botnets, sobre todo, el tipo de botnet, vamos a decir, económica que utiliza Fancy Lazarus, no tiende a poder resolver esta clase de bloqueos, con lo cual el tráfico muere ahí. Fuera de eso, recibimos alrededor de 1.3 terabytes de tráfico orgánico, que está dentro de los parámetros normales. Y de a poco el ataque empezó a disminuir sin tener ningún sentido aparente, sin tener ningún tipo de impacto en nosotros. Como habíamos dicho, la mayoría del tráfico fue bloqueado o redirigido a un desafío JavaScript que claramente no podía resolver, con lo cual todo ese hilo de paquetería se perdía y se frenaba ahí. Esto no solo evita ese hilo, porque una cosa es cuando alguien intenta atacarnos mediante un flood de paquetería, que bloquear ese hilo bloquea todo el flood entero. Pero cuando uno intenta hacer amplificaciones o reflejos, necesita que cierta parte de la paquetería llegue, sea aceptada y sea respondida. Y ahí es cuando genera todo ese efecto avalancha. Al bloquear desde entrada la gran mayoría de ese tráfico, el 99.6, una amplificación por el método que sea, por la técnica que sea, es casi imposible. No tiene el espacio necesario para lograr escalar el ataque y lograr hacer el reflejo que necesita, la amplificación que necesita, por decirlo en términos simples. El resto del tráfico que llegó fue bloqueado por la infraestructura interna, como decíamos, porque explícitamente no tiene un destino válido y explícitamente, si lo tuviese, no tiene una sesión válida, con lo cual el tráfico, si bien llega, no genera un impacto en el procesamiento de nuestro lado. Y acá viene lo interesante. Cada solicitud que bloqueamos nos da nuevos indicadores de inteligencia. Es decir, ¿quién lo envía? ¿Desde dónde? ¿Con qué user agent? ¿Desde qué país? ¿Con qué tipo de contenido? ¿Podemos machar este tipo de paquete, la anatomía de este paquete con algún otro recibido en los últimos 60, 120 minutos? Cada vez que lograban impactarnos,
Nosotros no solo lo bloqueábamos, sino que extraíamos nuevos indicadores. Vamos a hacer de cuenta que esto es como enriquecer el sistema inmune de los sistemas de seguridad que tenemos desplegados. Finalmente, como no tuvimos un impacto visible en operaciones de usuarios, decidimos ir a revisar directamente y nos dimos cuenta, según lo que nos comentaba un ingeniero en el chat, que pueden ver arriba a la derecha, dice, lo que sea que están haciendo parece que ni siquiera cuenta o se clasifica como un ataque DOS. Y esto es porque justamente Cloudflare no procesó todo ese tipo de tráfico porque estaba bloqueado directamente por la regla. No llegaba ni siquiera a contar en la estadística. De acá es de donde podemos establecer la importancia de la inteligencia de amenazas, sobre todo cuando tenemos cierta anticipación a los ataques. Es algo que no se suele dar, no nos suelen advertir que nos van a atacar. Y con esto estamos llegando al fin de esta historia, para hablar un poco de las lecciones aprendidas, de las recomendaciones y para responder las preguntas que tengan. Las lecciones aprendidas son que primero esto fue un esfuerzo de equipo. No se podía hacer sin la presencia y sin el rol activo de todos los equipos que participaron. Cloud, Dev, seguridad, soporte, los líderes, también los proveedores, porque claramente los proveedores recibieron muy bien la alerta que les dimos, trabajaron en consecuencia, dándonos garantías, dándonos tranquilidad de que se podían, eh, de que esta colaboración iba justamente a reducir el impacto que íbamos a tener, y también las agencias de seguridad, que justamente nos proveyeron de inteligencia que fue muy útil a la hora de no solo pensar el plan de acción, sino también a la hora de mejorar nuestras defensas. Lo que nos lleva al siguiente punto. Inteligencia de amenazas, como veníamos diciendo durante esta charla, hace toda la diferencia. No hubiese sido lo mismo enfrentar a un adversario del que no sabíamos nada que enfrentar a un adversario del que conocíamos casi todo lo que habían hecho. Teníamos casi una biografía no autorizada de todo lo que había hecho Fancy Lazarus, desde qué tipo de paquetería gustaban usar hasta qué tipo de herramientas gustaban de alquilar, lo cual nos hizo el trabajo bastante más sencillo. Y por último, mencionarles que el modelo del queso suizo o de la seguridad en capas es real. Para el que no lo conozca, cuando ustedes toman una rebanada de queso, naturalmente van a tener agujeros ubicados a lo largo de esa rebanada. Si cortan otro y la colocan arriba, varios de esos agujeros van a estar tapados. Y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que las chances de que haya un agujero de extremo a extremo bajan radicalmente. Ese es el modelo de seguridad por capas. Y lo voy a explicar ahora también en recomendaciones con un ejemplo. En cuanto a lo del esfuerzo de equipo, nuestra recomendación sobre esa lección aprendida es la transparencia. Justamente que el equipo de soporte haya tenido esa celeridad en avisarnos, que nosotros hayamos tenido la transparencia de decir, bueno, esto es transversal a la compañía, afecta a todos los equipos, no solo a seguridad, que la gente de Cloud nos haya brindado también su apoyo para lograr entender cómo podía funcionar todos los mecanismos de defensa que teníamos a nivel red, etcétera. Toda la transparencia que se aplica a estos casos siempre es bien recompensada, siempre es bien recibida también. También, justamente, la recomendación principal es la colaboración con distintas agencias, con los proveedores, con también no solo proveedores de nuestra infraestructura, de productos de seguridad también. Cada capa de seguridad que nosotros le agregamos a nuestro ecosistema es un obstáculo más que el adversario tiene que superar. No va a significar que no va a llegar, pero le va a costar más, por lo menos. Y por último, no desesperarse, sobre todo en estos casos, como decíamos, no permitir que un adversario nos marque la agenda, no perder el control y sobre todo mirarlos a los ojos y poder decirles, tú no pasarás. Les agradecemos, esperamos que les haya gustado la charla y cualquier duda o consulta que tengan, estamos a disposición.